Buen día para todos. Vamos a ver el día de hoy lo que son la propagación de las ondas. Digamos que vamos a comenzar a comprender este concepto de la onda, sus características, sus cualidades y digamos en cierta medida dónde podemos encontrar esas ondas en la naturaleza. Bueno, comencemos diciendo que la formación de las ondas, eh, como podemos ver aquí en el ejemplo, aquí en este gráfico, podemos ver que los espectadores cuando realizan esa ola en el estadio, entonces digamos que el movimiento que realizan es levantarse de la silla y volverse a sentar. Este movimiento nos dice aquí que el movimiento que realiza cada persona en el estadio se denomina pulso. Entonces el pulso, digamos ese pulso de subir y bajar, va el pulso. Si se dimensiona, pues podemos ver esto desde más lejos, vamos a observar que hay una propagación hacia un lado. Voy a suponer que pronto es hacia la izquierda. Dice que entonces digamos que esa propagación surge es una perturbación que se va propagando por todo el estadio y que es la que conocemos como ola. Aquí podemos ver que, por ejemplo, hay una onda que se transmite, es una transmisión de energía que pasa de un lado a otro. Por ejemplo, dice que aquí que al caer una gota en un estanque, esta produce una perturbación en el agua que se propaga hasta la orilla del estanque en círculos concéntricos. Ok, el tocarlo se genera se toca el agua, se deja caer la gota, se genera un pulso que se va propagando de manera similar a como se hace aquí en el estadio. ¿Listo? Las partículas de agua no avanzan, solo se mueven hacia arriba y hacia abajo respecto al punto de equilibrio. Hay una cosa muy importante aquí y es esa. Dar cuenta que la onda transmite energía, pero no materia. En este sentido, vemos por ejemplo que cada espectador sube, digamos que se levanta y se sienta, pero nunca se transporta a lo largo del estadio. De la misma manera pasa con el agua. Cada partícula de agua sube y baja, pero no se está propagando a través del espacio. También pueden producirse perturbaciones en las cuales las ondas se propagan en pulsos rectos. Por ejemplo, aquí colocando una regla y haciendo la perturbación, no siempre las perturbaciones son entonces de esta manera circular, sino que también las perturbaciones pueden ser rectas, en las cuales se propagan los pulsos rectos. Cada una de las líneas se denomina frente de onda. Entonces, estas líneas que se generan aquí, esta línea que se genera aquí, es lo que se conoce como los frentes de onda. Dice que los movimientos que se producen a través del medio material, aquí podemos observar la gota que cae y que se están produciendo el frente de onda, ¿sí? Se denominan movimiento ondulatorio. En este se transmite la energía de un punto a otro sin que haya transporte de materia, lo que ya habíamos hablado. Lo importante aquí es observar y dar cuenta que digamos que la onda transmite energía, pero no transporta materia. Nuevamente nos regresamos. Cada persona se pone de pie y se sienta sin que se transporten las personas, es decir, se transporta la energía, pero no las personas, es decir, que no hay transporte de materia. En este sentido, hago un paréntesis aquí, por ejemplo, suponiendo que aquí hay una botella, por ejemplo, una botella que deja un náufrago con un mensaje, por más ondas que se hagan, esa botella lo que va a hacer es subir y bajar, no se va a propagar a través del agua. Entonces sube y baja, sube y baja. Según el medio de propagación, las ondas necesitan un medio de propagación y de acuerdo a cómo se están propagando, se denominan ondas mecánicas y las otras son las ondas electromagnéticas. Miremos entonces. Ondas electromagnéticas no requieren de un medio material para propagarse, es decir, que lo hacen en el vacío. Y este ejemplo es la luz, por eso es que digamos la luz del sol nos llega, se propaga a través del vacío. La radiación electromagnética
y todos, digamos, estos ondas electromagnéticas que utilizan los dispositivos como por ejemplo el Wi-Fi, los satélites, la radio, las torres de comunicación, los celulares, los computadores y las antenas, receptoras, todo esto utiliza lo que son ondas electromagnéticas y no necesitan un medio material para propagarse, se propagan en el vacío. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, las ondas mecánicas que sí requieren un medio material para la propagación. Es decir, aquí se está generando un pulso, ¿sí? Cuando la persona sube y baja la mano. Esta onda se está transmitiendo a través de un medio material y ese medio material, en este caso, viene siendo la cuerda. Entonces, ¿cómo? Digamos, bueno, viene siendo en este caso la cuerda. Nos regresamos aquí. En el agua, por ejemplo, esta onda se transmite en el agua. Podemos decir que esta onda de aquí se transmite a través de las personas, ¿sí? Necesita un medio material para propagarse, diferente a lo que sucede con las ondas electromagnéticas que no necesitan de ningún medio para la propagación. ¿Qué son las ondas periódicas? Suponiendo nuevamente el caso donde yo tengo atado una cuerda de una pared y lo que hago con la mano es subir y bajar, subir y bajar. Entonces dice que si se mantiene constante el movimiento en el extremo de la cuerda, es decir, de la mano, la propagación a lo largo de la cuerda será periódica y producirá un tren de ondas. Es decir, por ejemplo, que este movimiento ocurra cada segundo, un segundo, un segundo, un segundo, siempre. Entonces, digamos que los pulsos se están generando con cierta periodicidad, ¿sí? Y se están generando, si yo hago solamente un movimiento y lo dejo ahí, solo se genera un pulso, pero si hago varios, se está generando esto que se conoce como un tren de ondas. Dice que cuando la perturbación que origina la onda se produce en ciclos repetitivos, se dice que la onda es periódica, es decir, un segundo, un segundo, un segundo, o 2 segundos, es decir, hay algo que se está repitiendo. Si el movimiento de perturbación es armónico, simple, la onda será armónica. Ok, entonces, tenemos la onda periódica cuando se repite este movimiento perturbador, ¿cierto? Ahora, recordemos lo que habíamos visto de movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple es ir y volver a través de una fuerza restitutiva, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el caso de la partícula. Si el movimiento de perturbación es armónico simple, es decir, que va, digamos, como oscilando con una fuerza recuperadora, ¿sí? Donde pues aquí tenemos nuestra posición de equilibrio y siempre es igual, siempre llega a los mismos extremos sin que se llegue a menos o se llegue a más. Entonces decimos que en este caso la onda será armónica. ¿Por qué? Porque el que lo está originando es un movimiento de tipo armónico simple. Miremos las características principales de las ondas. Longitud de onda, que lo designamos con esta letra griega denominada lambda, dice que es la distancia entre dos puntos que empieza a repetirse. Es decir, a ver, activemos aquí una ayuda. Tenemos entonces la longitud de onda, distancia entre dos puntos que empieza a repetirse, es decir, la distancia que hay. Por ejemplo, esto se conoce como crestas, estos que estoy señalando aquí, y estos de abajo, bueno, aquí voy a colocar crestas, estos de aquí, y los otros de aquí abajito se llaman valles. Ahora,
resulta que la longitud de onda es la distancia que hay de cresta a cresta. Esta sería la longitud de onda, o también la puedo medir como la distancia que hay de valle a valle. Esa sería la longitud de onda. Listo. La frecuencia, la amplitud. Si suponemos esta cuerdita en equilibrio, la posición de equilibrio sería, por ejemplo, acá. Tratar de marcarlo de la mejor manera posible. Listo. Entonces, la amplitud es la distancia que hay desde la posición de equilibrio hasta, digamos, el punto de máximo que alcanza la partícula, ya sea para una cresta o ya sea para un valle. Es decir, estos dos es la amplitud. Esta podríamos inclusive denominarla como menos amplitud, por lo que es orientada, digamos, hacia los negativos. Bueno, frecuencia, número de ondas generada en una unidad de tiempo. ¿Cuántas ondas genero en un segundo, por ejemplo? Y esta también, al igual que en el movimiento armónico simple, tenemos las unidades de Hertz para su medición. Periodo, tiempo que tarda un pulso en dar una vibración completa. Tiempo que tarda un pulso en dar una vibración completa. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en, por ejemplo, una partícula subir y bajar? En llegar nuevamente a otra, ¿sí? Vean que entonces estos dos nuevamente están relacionados. Velocidad de propagación, que es la letra V pequeña, dice velocidad con la que se desplaza la perturbación por el medio. Listo. ¿Cuánto tarda, digamos, el tiempo que tarda en cuánta distancia recorre la perturbación a través del tiempo? Nuevamente aquí, retomo. La frecuencia y el periodo se relacionan con esta ecuación nuevamente. Y la velocidad viene siendo la frecuencia por la longitud de onda, o también puedo decir que la velocidad es igual a la longitud de onda sobre el periodo. Vamos a mirar este ejemplo. Dice, una palanca vibrante de un timbre eléctrico está unida a una cuerda por su extremo libre. Al sonar la campanilla, la palanca empieza a vibrar con una frecuencia de 40 Hz, dando origen a una onda de amplitud 1 centímetro. Si la onda se propaga en la cuerda con una longitud de 30 centímetros, determinar A, la velocidad de propagación de la onda, B, la velocidad si su amplitud se reduce a la mitad, y C, qué condiciones debe cambiar para que en la cuerda se produzca una longitud de onda de 20 centímetros. Entonces aquí tenemos que tener claras, digamos, las características, saber que esta es una onda de tipo mecánico porque digamos que nos dicen que aquí al extremo del timbre, cada vez que vibra, y esto vibra, digamos, de la misma manera, por eso podemos suponer que es una onda armónica, está generando estos pulsos de aquí. Bueno, entonces para ello, recordemos que para poder digamos, resolver los ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es el registro y la toma de los datos que nos están proporcionando. Para poder resolver el ejercicio, entonces volvemos a leer qué es lo que nos está pidiendo. Y nos dice, una placa vibrante de un timbre eléctrico está unida a una cuerda por su extremo libre. Al sonar la campanilla, la placa empieza a vibrar con una frecuencia de 40 Hz. Entonces tenemos el dato, tenemos este primer dato, que la frecuencia es 40 Hz, dando origen
a una onda de amplitud 1 centímetro, es decir, que la amplitud es 1 centímetro. Si la onda se propaga en la cuerda con una longitud, es decir, que esta es la longitud de la onda, de 30 centímetros, determinar. Entonces la longitud de la onda, lambda, es 30 centímetros. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, determinar, primero vamos a determinar la velocidad de propagación de la onda. Vamos por pasos. A, velocidad de propagación de la onda. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es pasar al sistema metro kilogramo segundo. Aquí la frecuencia la dejamos intacta porque los hertz dependen directamente del segundo, porque esto es lo mismo que decir 40 segundos a la menos 1. Aquí vamos a pasar de centímetros a metros, es lo mismo que decir 0.01 metros, y en este caso sería 0.3 metros. Para poder determinar la velocidad, lo que hacemos es mirar la ecuación, velocidad es igual a frecuencia por longitud de onda. Entonces decimos que la velocidad es igual a frecuencia por longitud de onda. Tenemos estos datos, conocemos tanto la frecuencia como la longitud de onda, y simplemente lo que hacemos es reemplazar frecuencia, que equivale a los 40 Hz, por la longitud de onda, que son 0.3 metros. Esto nos da un valor de 12 metros por segundo. Punto B. Tenemos que determinar la velocidad si su amplitud se reduce a la mitad. Es decir, que si la amplitud vale la mitad, es decir, 0.5 centímetros, que es lo mismo que decir 0.005 metros. Y lo que tenemos que observar aquí es que la velocidad depende de la frecuencia, de la longitud de onda, o también depende del periodo. De la amplitud no. Por lo tanto, la velocidad sería exactamente la misma. No importa si la amplitud aumenta o disminuye, la velocidad se mantiene igual, no cambia, no es afectada. C. Vamos a mirar qué nos dice el C. ¿Qué condiciones deben cambiar para que en la cuerda se produzca una longitud de onda de 20 centímetros? Entonces, miremos que la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Es decir, que la longitud de onda depende de la frecuencia y de la velocidad. Si queremos que la longitud de onda valga 20 centímetros, es decir, 0.2 metros, tendríamos que mirar qué valor de frecuencia, es decir, aumentar o disminuir el ritmo con el que se mueve la cuerda, generaría esta condición. Entonces, despejamos frecuencia y nos queda que la frecuencia es igual, esto está multiplicando, pasa a dividir, a la velocidad sobre la longitud de onda. La velocidad ya la habíamos encontrado, que eran los 12 metros sobre segundo, dividido la nueva longitud de onda que queremos, que es 0.2 metros. Esto nos da un total de 60 Hz. Es decir, que si yo quiero que disminuya la longitud de onda, vean lo que pasa, tiene que aumentar la frecuencia. Actividad. Si la velocidad de una onda es de 36 km por hora y su frecuencia es de 2 Hz, determina la longitud de onda en centímetros. Aquí básicamente tenemos que hacer una transformación de unidades. Un bote que se encuentra flotando en el mar completa 8 oscilaciones en 10 segundos. Si las ondas de agua en el mar van a la velocidad de 8 metros por segundo, ¿cuál es la longitud de onda? Este primer dato nos puede estar diciendo, o periodo o frecuencia, tenemos que determinarlo muy bien. Un bote que se encuentra anclado es movido por ondas cuyas crestas están separadas, ojo con este dato, crestas están separadas 15 metros, aquí nos están dando algo, y cuya rapidez es de 30 metros por segundo. ¿Con qué frecuencia las ondas llegan al bote? Bueno, eso es todo por el día de hoy.